Pero dentro del canon cristiano del Antiguo Testamento, ou seja, dentro da lista de livros aceptados e oficializados como divinamente inspirados, se verificaram algumas diferenças. E isso porque versões católicas da Bíblia têm uma lista de livros mais extensa que as edições protestantes. Teólogos católicos denominam estes livros de deuterocanônicos, ou seja, livros que foram canonizados em uma ocasião posterior por la Igreja Católica, pero não em la Antiguidade judía. Já os protestantes não concordam e preferem chamar estes livros de apócrifos, término que significa o que está oculto, o que está escondido, ou sem saber a procedência. E que muitas vezes era utilizado como referência a livros esotéricos, que solamente eram leídos sem lugares secretos e de caráter muito dudoso. E em um contexto bíblico, chamar um livro apócrifo é o mesmo que dizer que ele não é divinamente inspirado. E esse término apócrifos foi utilizado largamente no século XVI, durante a Reforma Protestante, quando os reformadores se referiam a estes livros. Principalmente porque, segundo eles, continuam ensinanças defendidas pela Igreja Católica, pero negadas então por los reformadores, como por exemplo, a intercessão de los santos, a oração por los muertos, a existência de um purgatório. E esses livros, tiveram sua origem entre os siglos I ao século III a.C. e foram añadidos algumas cópias da tradução grega do Antigo Testamento, pero não estavam no Antigo Testamento hebreu e nem sequer são considerados como parte das escrituras por los judíos, quienes las escreveram. Además disso, é bom recordar que esses livros foram escritos principalmente no período intertestamentário, es decir, entre Malaquías y Mateo, período que se llama también el tiempo de silencio de Dios, ya que cesaron las profecías, los oráculos y la revelación de Dios. Y solamente por eso ya se debería colocar en duda la inspiración divina de esos libros. Pero aún así vamos a intentar explicar mejor este asunto. E são 7 os livros cuja canonicidade é debatida: Judith, Tobías, Baruch, 1 e 2 de Macabeus, Sabedoria e Eclesiástico. E además existem também alguns acréscimos aos livros de Esther e de Daniel. Pero há algo muito interessante, e é que os próprios livros apócrifos, como por exemplo 1 de Macabeus 9:27, admitem que quando foram escritos, os profetas já haviam terminado. Vamos a ver. Israel experimentou uma opressão tão terrível como não la havia tenido desde o fim do tempo de los profetas. Ou seja, o próprio livro está admitindo que quando ele foi escrito, o fim do tempo de los profetas havia sido no passado. E se é assim, então os apócrifos nem sequer deveriam ser considerados como inspirados por Deus. Pero e então, que argumentos poderá ter a Igreja Católica para que esses livros sejam aceitados como divinamente inspirados, como canónicos? O primeiro argumento é que estão incluídos na Septuaginta. E este argumento quedou conhecido como o Canon Alejandrino. E vamos analisá-lo mais ao detalhe um pouco mais adelante. O outro ponto é a inclusão nos manuscritos del Mar Muerto, porque fragmentos desses textos foram encontrados na biblioteca del Mar Muerto, indicando que eram respeitados por determinado grupo e no judaísmo. Existe também o uso em el cristianismo primitivo. Alguns autores cristianos citavam textos de los deuterocanônicos. Clemente de Alejandría, por exemplo, cita Tobías e Eclesiástico. Ireneu de Lyon cita a Sabedoria de Salomão. E teremos também a aceptação em antigos concílios eclesiásticos. Muitos concílios, como o de Roma em 382, ou o de Cartago em 393, e o de Hipona em 397, aceptaram estes livros. E também o concílio de Trento, neste concílio, que foi realizado em 1546, solamente oficializou o que já estava decidido em concílios anteriores ao movimento da Reforma. Pero e que dizem os protestantes enquanto a isto? Para os teólogos protestantes evangélicos,
y otras religiones cristianas no católicas, existen dos categorías básicas de libros apócrifos. Los pseudoepígrafos, que son libros falsamente atribuídos a personalidades bíblicas, pero que no fueron en realidad sus autores, y aquellos que la Iglesia Católica llama de deuterocanónicos. Pero para los protestantes, tales libros, aunque sean útiles para una contextualización histórica del judaísmo, no deben servir de autoridad canónica para la Iglesia, como lo son los libros inspirados de los profetas o apóstolos de Cristo. Y esta posición se debe a los siguientes puntos. Tales escritos no hacen parte del canon hebreo del Antiguo Testamento. No fueron citados ni por Cristo ni por los apóstolos. Presentan enseñanzas contradictorias con el resto de las Escrituras. Por ejemplo, la existencia del purgatorio. Los ángeles buenos mienten. Los órganos de los peces, cuando colocados sobre brasas, espantan los demonios. Y limosnas expian los pecados. Y como respuesta a los argumentos que la Iglesia Católica usa para incluir los libros apócrifos en el canon, los protestantes argumentan entonces la siguiente manera. En cuanto a los manuscritos del Mar Muerto, hay que considerar que muchos de los textos encontrados en las grutas de Qumran no son canónicos. Tienen, por ejemplo, el libro de la meditación, el libro de Noé y el libro de los misterios, o aún la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Así que es difícil utilizar los escritos del Mar Muerto como critério para definir el canon bíblico. Porque si es así, se tendrían que aceptar todos los demás documentos encontrados allí, que no fueron aceptados en ningún canon, sea el judío, protestante o católico. Además de eso, Esther, Eclesiastés y Cantar de Cantares no se encontraron junto los rollos del Mar Muerto. Pero aún así, estos libros estão presentes en las Biblias católicas. Tampouco foi encontrada allí una lista canónica indicando que libros seriam inspirados ou não. Así que la presencia de cualquier texto entre los hallazgos no comprueba su naturaleza divinamente inspirada. Y ya cuanto a los concilios mencionados anteriormente en los argumentos católicos, como motivo para la inclusión entonces de los libros apócrifos, el de Hipona, el de Roma y el de Cartago, es necesario entender que esos fueron concilios regionales y no mundiales. Sería algo como decir que la Iglesia Católica de Madrid se reunió y aceptó los libros apócrifos como canónicos. Pero eso no significa que toda la Iglesia Católica a nivel mundial los haya oficializado. Así que estos concilios no tenían la autoridad para definir lo que era o no era canónico para todo el universo católico, digamos así. Y además de esto, es fundamental saber que esos tres concilios fueron influenciados por el mismo teólogo, de nombre San Agustín, o como también era conocido, Agustín de Hipona. Y habrá sido por esto posiblemente que los tres concilios presentaron las mismas conclusiones. Pero aunque estos tres concilios hayan sido realizados en los años 382, 393 y 397, fue solamente en el año de 1546, en el Concilio de Trento, que la Iglesia Católica oficializó a nivel mundial que ellos pertenecían al canon del Antiguo Testamento. Pero vean cuán lejos estamos desde el último libro del Antiguo Testamento escrito. El último libro escrito en el Antiguo Testamento fue Malaquías, y se supone que habrá sido entre el año 500 a 450 a.C. Así que desde esta fecha hasta 1546 estamos hablando de un periodo de 2000 años aproximadamente de diferencia. Y un periodo tan grande de tiempo, es muy difícil creer que la Iglesia Católica tenga razón al incluirlos en el canon, cuando los judíos que escribieron el Antiguo Testamento dicen que no forman parte del canon, al punto de que ni siquiera los ha incluido en su Biblia hebrea.
Bueno, ahora, después de haber explicado esta parte, ya podemos volver un poquito atrás para considerar uno de los argumentos utilizados por la Iglesia Católica para la inclusión de los libros apócrifos, que es el hecho de ella afirmar que los propios judíos incluyeron estos libros en la versión griega de las Escrituras, la Septuaginta, y que como Jesús y los apóstolos usaban la Septuaginta, entonces esto solo puede significar que ellos usaron y aprobaron esos libros como canónicos. Y es por esto que la Iglesia Católica los reconoce como sagrados. Y así que, teniendo esto en consideración y sabiendo que los primeros cristianos parecen haber utilizado la Septuaginta, claro, entonces algunas personas teorizan que este es un fuerte indicio de que la Iglesia cristiana primitiva y los judíos de la época de Cristo aceptaban una lista de libros canónica mucho mayor de la que aparece hoy día en las Biblias protestantes. Y esta supuesta lista es llamada de Canon Alejandrino, pues según la tradición era seguida por los judíos de Alejandría como siendo la lista completa de los libros sagrados de los cristianos. Pero ¿será que es así? ¿Será que isso es verdade? Bueno, en primer lugar, como ya vimos, para Jesús, el canon del Antiguo Testamento era el que había sido establecido por los judíos. En segundo lugar, no existe ninguna fuente histórica anterior al cuarto siglo después de Cristo que mencione algo como el canon alejandrino. No hay nada que indique que los primeros escritores cristianos o incluso sus contemporáneos judíos tuviesen conocimiento de una lista de libros más amplia que aquella que los hebreos fornecían. En tercer lugar, las copias más antiguas que existen en la Septuaginta son copias que datan del cuarto siglo después de Cristo. Y aunque sea verdad que los cristianos que copiaron la Septuaginta colocaron en sus copias los libros apócrifos, indicando que quizás hayan copiado de un manuscrito que incluía esos libros, hay también que considerar otros elementos que son muy importantes. El primero es que estas son copias realizadas en el cuarto siglo después de Cristo. O sea, son muy tardías. Estamos hablando de 600 años aproximadamente de diferencia del original. Así que no podremos decir con seguridad cómo era la copia de la Septuaginta en el tiempo de Jesús. También es discutible si esos libros formaban realmente parte del canon original de la Septuaginta. Y eso porque las copias más antiguas que tenemos de la Septuaginta fueron hechas por copistas cristianos. De modo que no podemos estar ciertos si las copias judías originales contenían estos libros o no. Y otro dato también que es muy interesante es que las tres copias más extensas de la Septuaginta ni siquiera están en armonía cuanto al canon de los apócrifos, pues traen listas diferentes. Estamos hablando del Codex Vaticanus, del Codex Sinaiticus y del Codex Alejandrino. El Codex Vaticanus, que lleva este nombre por estar guardado en la biblioteca del Vaticano, no tiene, por ejemplo, primera y segunda de Macabeos, lo que es realmente sorprendente visto que es un códex guardado por ellos en su biblioteca y que trae una copia también de la Septuaginta, pero así no trae esos dos libros que extrañamente son aceptados y introducidos en las Biblias católicas. Además de eso incluye Primera de Esdras, que según el entendimiento católico no es un libro canónico. También por otro lado el Códex Sinaítico no tiene el libro de Baruch, lo cual es considerado divinamente inspirado por la Iglesia Católica. Pero por otro lado incluye el cuarto libro de los Macabeos, que no sería inspirado según la misma Iglesia. Además de eso contiene, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, justo después de Apocalipsis, los libros de Bernabé y el Pastor de Hermas, los cuales tampoco fueron incorporados en las Biblias católicas. Y ya el Códex Alejandrino contiene 3 libros que tampoco fueron aceptados por la Iglesia Católica como canónicos. Estamos hablando de los libros de Primera de Esdras y Tercera y Cuarta de Macabeos. Así que incluso las 3 más antiguas copias de la Septuaginta
demuestran considerable falta de seguridad y armonía en cuanto a los libros que componían la lista de libros apócrifos o deuterocanónicos, y ninguno de ellos contiene tampoco la lista exacta de libros reconocidos como deuterocanónicos en el Concilio de Trento en el año de 1546. Además de eso, en estos códices están incluidos los Salmos 151 a 155, los Salmos de Salomón, la oración de Manasés, el libro de Odes y el Esdras griego. Libros que la Iglesia Católica no reconoce como libros inspirados, pero que son algunas copias de la Septuaginta. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué la Iglesia Católica no acepta todos los libros de la Septuaginta? Se considera que esa traducción y todos sus libros fueron aprobados según esta misma Iglesia por Jesús y sus discípulos. Suena un poco dudoso, ¿no? Pero para nosotros el tema es claro. La copia de la Septuaginta que Jesús y los apóstoles utilizaron no contenía los libros apócrifos. Incluso Filón, un filósofo y escritor de Alejandría que vivió en el primer siglo y que usaba con frecuencia la Septuaginta, él no hace ninguna referencia a los libros apócrifos incluidos en las Biblias católicas. Y eso sería algo muy difícil de acontecer, porque él citaba y usaba con mucha regularidad la Septuaginta. También Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, que también usaba la Septuaginta, fue claro en afirmar que los judíos de toda parte solamente reconocían 22 libros sagrados, lo que excluye claramente los libros apócrifos. Y él escribió: no tenemos una infinidad de libros entre nosotros, discordando y se contradiciendo, pero solamente 22 libros que contienen todos los registros de todos los tiempos pasados, que justamente se creen ser divinos. Ya Cirilo de Alejandría, padre apologético de la Iglesia, declaró claramente que lo que fue traducido originalmente para la Septuaginta por los 72 escribas judíos fue únicamente los 22 libros de la Biblia hebrea que formaron los 39 la Biblia protestante, no incluyendo, por lo tanto, entonces, los apócrifos. Aprende también la Iglesia con afán cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuál es el Nuevo. Y hazme el favor de no leer ninguno de los apócrifos, pues si no estás al tanto de lo que todo el mundo conoce y confiesa, ¿por qué pierdes lastimosamente el tiempo con cuestiones dudosas y controvertidas? Lee las Sagradas Escrituras, o sea, estos 22 libros del Antiguo Testamento que tradujeron los 72 intérpretes. Así que ni Filón de Alejandría, ni Josefo, ni cualquier otro autor judío o cristiano de los tiempos apostólicos jamás citó los apócrifos como parte de las Escrituras Sagradas. Y desde el primer siglo al cuarto siglo después de Cristo, las listas canónicas de la Biblia hebrea son concordantes en presentar como sagrados los mismos libros que hoy componen el canon hebraico o el canon hebreo, la Biblia y el Antiguo Testamento, serán los llamados deuterocanónicos o apócrifos.